Fairy Tail ni High School DxD son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Naruto Kurosaki Uzumaki, habrá que esperar a después de la saga de las espadas sagradas para poder ver a otro, pero os sorprenderéis al saber quién será. Tree of Sakuras, bueno, en cuanto a poder no sabría decirte, solo diré que tiene una gran ventaja contra Bali, ya la descubriré. Quasar Izanagi, gracias, me alegra que te guste. En cuanto al dúo, la verdad es que para hacer la cosa más interesante dejaré el primer puesto empatado entre esas dos. Lucy lo conoce desde más tiempo y tiene una estrecha relación, pero Rias es más activa, y eso es un plus. Ninguna dará su brazo a torcer ni lo dejará fácil. Este fic contendrá violencia, palabrotas, lemon más o menos fuerte y demás cosas. Leedlo bajo vuestra responsabilidad, que yo ya lo he puesto en categoría M. Yo hago esto por simple diversión, sin ánimo de lucro. Comentarios normales. Pensamientos. Comunicación por holograma, comunicador, etc. Dragón, Albion, etc. Os invito a leer mis demás historias, buscadlas en mi perfil. Capítulo 7. Explicaciones, mudanza y problemas. Todo era oscuro. Sabía que había logrado derrotar al Phoenix. Al principio sus llamas le hacían daño, eso lo admitía, pero luego fue capaz de superarlas. La situación la asemejó bastante al entrenamiento que tuvo con aquel tipo que poseía la magia Godslayer de fuego. Pero al final había logrado superarle, aunque después cayó inconsciente por el uso desmedido de su poder. La capacidad regenerativa de ese tipo le había llevado a su límite de resistencia. Si hubiera tenido que continuar varios minutos más hubiera tenido que hacer uso de su Sacred Gear. Eso ha sido bastante intenso, murmuró mientras se tallaba los ojos, incorporándose en la cama. Observó a su alrededor. No reconocía aquel lugar, pero sin duda estaba en un lugar extremadamente lujoso. Aquella habitación le recordaba a las mansiones más lujosas de Fiore, más que nada porque todas aquellas habitaciones que había visto se asemejaban a esa, enormes y con todo tipo de decorados de apariencia muy costosa. De pronto escuchó que la puerta se abría, entrando tras ella una bola de pelos azul. Appi, al mirar que Natsu se había levantado, voló a toda velocidad hacia él impactando su cuerpo con fuerza en su cara. El placaje fue tal que Natsu acabó quejándose de semejante golpe, cayendo nuevamente en la cama. Natsu. Pensé que no te levantarías nunca, lloriqueó el gato con excesivo dramatismo. Fipe, DL, A, E. El mago agarró la cola del felino y lo apartó de la cara. Que no podía respirar. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo dormido? Un par de horas. Hubiera pensado que llevaba más. Oye, ¿qué pasó luego de desmayarme? Te llevaron a un hospital para revisar tu estado, pero dijeron que solo era cansancio, así que te trajeron para descansar. Ya veo. Pues tengo mucha hambre. Vamos a comer. ¡Ey! El cazadragones brincó en la cama a punto de salir corriendo en busca de algo que llevarse al estómago, pero entonces pudo comprobar que estaba en ropa interior. Para su suerte había ropa en una silla cercana. Una de sus cejas se alzó al comprobar que se trataba de ropa bastante formal. Oye Appi, ¿esto no son ropas formales? Es que están esperando a que despiertes para tener una reunión. Vístete y vamos, que tengo pescado esperándome, explicó mientras empezaba a babear. Natsu asintió un tanto confundido, colocándose su bufanda alrededor del cuello. Al salir de la habitación siguió por su olfato, pues el olor de un delicioso banquete rebosaba en el ambiente. Con un gruñido animal y una sonrisa babeante se dejó guiar hasta una enorme sala. En esta había una gran mesa con mucha variedad de comida, incluso podía oler que algunos platos llevaban picante. También observó que los allí presentes eran los miembros del club, Gracia, un pelirrojo que aparentaba tener 30 años, otro pelirrojo de unos 20 y por último una mujer de cabellera corta castaña. Sin duda eran familiares, pues los olores eran bastante semejantes, por no decir el parecido físico. Incluso la mujer parecía una copia de Rias, aunque con cierto tono de madurez. Natsu saludó a Lucy mientras le daba un abrazo. Cuánto me alegro de que hayas despertado. El pelirrosa devolvió el abrazo, volviendo a revisar a los presentes. Incluso la propia rubia iba bien arreglada. Oye Lucy, ¿por qué estamos vestidos así? Porque hay que vestirse formal para cenar, respondió Rias mientras se acercaba al duro, realizando un movimiento con su brazo para abarcar a todos los de la mesa. Por cierto, bienvenido al castillo Gremory. Los 4 adultos se levantaron de la mesa, caminando hasta colocarse frente al trío adolescente. El pelirrojo mayor extendió su mano, la cual fue estrechada por el cazadragones. Encantado de conocerte, Natsu Dragneel. Yo soy el padre de Rias,
Theoticus Gremori, aunque puedes llamarme padre. Obviamente eso no iba a pasar, pues Natsu solo llamaba papá a un ser, y casi que tampoco. Entonces fue el turno de la peli castaña el presentarse, aunque ella realizó una leve inclinación. Yo soy Benelana Gremori, la madre de Rias. ¿Te importa si te llamo Natsu? El mago encogió sus hombros en señal de que no le importaba. Muy bien, entonces a partir de ahora te llamaré así. A mí me puedes decir Benelana o madre. Ahora fue el turno del pelirrojo con apariencia más joven. Y yo soy Sircech Gremori, el hermano mayor de Rias, puedes decirme cuñado. Acto seguido recibió un golpe con un abanico cortesía de Graifia. Amo Sircech, compórtese, pidió amablemente la mujer, la cual guardó su abanico para después realizar una reverencia mayor a la realizada por Benelana. A mí ya me conoces, pero me presentaré. Soy Graifia Lucifuge, esposa y reina del amo Sircech. Cuando los miembros de aquella familia demoníaca se hubo presentado, el resto de miembros del club se acercaron para felicitar al cazadragones por su victoria en el duelo contra el Phoenix. Ara Aranatsu, menuda paliza le diste a Raiser. Una pena que no pudiera ver la pelea. Bien hecho. ¿A qué no? Yuuto y Koneko felicitaron, disculpándose con sus miradas por no haber podido hacer más durante aquel encuentro. Como siempre tuviste que destruirlo todo, no. Natsu le recriminó Lucy sonriente mientras Appi se posaba en la cabeza del mago. Sino que gracia tiene, se defendió el pelirrosa mientras sonreía como era normal en él. Bueno, ahora todos a comer, que seguro que tenéis hambre. Benelana tomó la palabra para que todos tomaran asiento. Pero antes. Acto seguido Rias abarcó el rostro del pelirrosa con sus manos y lo besó. No fue un beso con lengua, pero tampoco fue un pico. Digamos que se trataba más bien de un intermedio. Lucy y Appi se quedaron de piedra luego de contemplar aquel acto mientras los demás miembros del club reaccionaban de distinto modo. Luego de separarse, Rias sonrió satisfecha. Esto por tu noble y valiente esfuerzo y desempeño durante el partido, explicó para luego guiñar un ojo. El primer beso es muy importante para una mujer. El cazadragones se había quedado también totalmente impactado. No había respondido a aquel beso porque su mente se había cortocircuitado. Era la primera vez que le pasaba algo así. Es más, hasta ahora no se había encontrado con ninguna fémina que hubiera siquiera intentado algo así, por lo que no supo cómo responder. Los miembros de la casa Gremori procedieron a sentarse en sus asientos, siendo seguidos por los miembros del club. Los miembros de Fairy Tail fueron los últimos en reaccionar, aún impactados por lo visto. Natsu solo pudo sentarse a la derecha de Rias, con Lucy a su derecha. La pelirroja tenía una sonrisa divertida mientras hablaba con sus padres, su hermano y cuñada o con sus siervos. El pelirrosa, en cuanto vio la comida, se olvidó por completo de lo sucedido segundos atrás, comenzando a devorar como si no hubiera mañana mientras Appi, sentado en la mesa, disfrutaba de sus deliciosos peces. En cuanto a la rubia, por fuera parecía normal, charlando y comiendo con toda la educación adquirida en su antiguo hogar, aunque en su interior tenía un torbellino de emociones, el cual había surgido luego de ver cómo la Gremori le robaba un beso al idiota de su compañero. Natsu, haz el favor de tener modales, le recriminó en voz baja al susodicho luego de comprobar la carencia de estos en su comer y actuar. No estamos en el gremio. Este asintió pero apenas y se calmó un poco. Estaba demasiado acostumbrado y siempre le ha importado más bien poco dónde o con quién estuviera. La comida pasó tranquilamente con charlas animadas y risas, hasta que, una vez finalizada la comida, Rias clavó su vista en el pelirrosa con la cabeza un poco ladeada. ¿Por qué no me dijiste que eras un Dragon Slayer, Natsu? Todos dejaron de hablar entre ellos para clavar su mirada en el cazadragones, quien miró de reojo a su compañera, abriéndolos como platos al reconocer a una figura flotando frente a él. Fue por orden mía. La nueva voz llamó la atención de Lucy y Appi, quienes alzaron sus miradas hacia el lugar donde estaba Mavis. Maestra. Los jóvenes demonios, así como los patriarcas Gremori, observaron a los magos con extrañeza, pero Sircech alzó también la mirada con una leve sonrisa. Mavis, sabes que nosotros no podemos verte. ¿Podrías mostrarte a todos, por favor? Gracias a la petición de Sircech, ante todos apareció la figura de la primera maestra de Fairy Tail. Ahora sí puedo decir que me alegro de verte. Hacía tiempo que no nos veíamos. Es que he estado un poco ocupada. ¿Quién es ella? Curioseó Rias, quien era una de las tantas personas que no conocían al fantasma. Soy Mavis Vermilion, fundadora y primera maestra del gremio Fairy Tail, se presentó la susodicha con una sonrisa. Encantada de conocerte. Yo soy. Sé quiénes son todos los miembros presentes en esta mesa. No hace falta que te presentes. Entiendo.
Pero, ¿por qué tú le ordenaste que no revelara quién era realmente? Hermanita Sircex fue el que tomó la palabra, eso es porque los Dragon Slayers, por lo menos los que son como él, no son de este mundo, y ellos señalando a Lucy y a Pi, tampoco lo son. La sala se quedó en completo silencio. Las palabras que acababa de decir Sircex Gremory era algo que ninguno de los presentes esperaba escuchar por todo lo que aquello implicaba. Incluso los patriarcas Gremory y la propia Graifia parecían sorprendidos. Fue el grito del grupo Gremory. Sircex sonrió divertido, clavando su mirada en el fantasma flotante. Mavis, les cuentas tú. Lo haré yo. Sus caras son muy divertidas. Su ronsisa disminuyó un poco para adoptar un tono más serio. Veréis, hace un poco más de 100 años en Earthland, que es de donde vinimos, yo aún no había fundado el gremio. Antes de eso me encontraba creando un hechizo de protección llamado Fairy Sphere. Lo que ocurrió fue algo que no tenía calculado. El escudo que creé tuvo un fallo que provocó una brecha entre dimensiones, mandándome por error a este. Así que. Atravesaste la brecha dimensional, susurró Rias impactada. Así es. Tuve suerte de que el escudo me protegiera del vacío de la brecha. Entonces esto confirma el multiverso, comentó Yuto con asombro. Exactamente, asintió Mavis. El caso es que cuando vine aquí no sabía dónde estaba y por una enorme casualidad me encontré con Sircex, quien había observado todo. Él amablemente me llevó hasta su casa, apartándonos para no causar alboroto. Yo le conté lo que me había pasado y él se puso muy curioso. ¿Y qué esperabas, Mavis?, preguntó Sircex con una sonrisa divertida. Me encontré con alguien que había viajado entre mundos usando la brecha. Es de lo más normal que tuviera curiosidad. Cierto, cierto. El caso es que antes de hecho nos reunimos los líderes de las 3 facciones para tratar este tema. ¿Os reunisteis todos vosotros?, cuestionó impactado Theoticus. La situación lo ameritaba. Nadie jamás había viajado desde otro mundo, desde otra dimensión, a la nuestra a través de la brecha. La cuestión es que, después de comprobar que no era una amenaza, dejamos que se quedara aquí hasta que pudiera volver. Ella podía ser inofensiva para nosotros, pero ¿y si llegaban otros con intenciones hostiles? Además, su ayuda nos vino muy bien. Su ayuda. Ahora fue el turno de Lucy de preguntar. Sí. Hace unas cuantas décadas en nuestro mundo, un grupo terrorista estuvo dándonos problemas a las facciones abrahámicas. Ahí fue cuando descubrimos que Mavis poseía un intelecto muy poco visto. Estaba al nivel de los mejores estrategas de nuestro mundo. Nos ayudó a derrotar a los terroristas y se ganó nuestro favor. Por eso dije que me costó convencerlos. Mavis volvió a tomar la palabra. Cuando les dije la situación en la isla estuvieron pensándolo hasta que pude convencerlos de que me dejaran que os quedarais aquí hasta que pasara los 7 años de Earthland. Eso quiere decir que no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, habló Lucy. El tiempo no discurre igual. Exacto, el tiempo fluctúa de forma muy distinta y no se sabe cuánto tiempo pasará aquí hasta que volvamos a Magnolia. Es decir, que pueden pasar meses o años hasta que volvamos, ¿verdad? Me temo que sí. Yo estuve aquí un total de 2 años, pero cuando volví a Earthland había pasado una semana. Esto dejó en shock a los jóvenes. Pero, ¿eso quiere decir que os iréis?, cuestionó Rias totalmente impactada ya que en sus planes no estaba aquella condición. Me temo que sí. Rias Gremory, llegará el momento en que Natsu y Lucy dejen de ser demonios y vuelvan a casa, explicó Mavis ahora con un tono más serio debido a que el tema era bastante delicado. Hermano, ¿tú lo sabías? Sircex perdió su sonrisa al igual que Mavis. La verdad es que sí, aunque solo cuando supimos que Natsu y Lucy estaban en tu grupo, pero debido al duelo contra los Phoenix no hemos podido hablarlo, hasta ahora. Pero. No hay peros que valgan, Rias. Como Mavis ha explicado, ellos no pertenecen aquí y en algún momento tendrán que volver a casa. Ajuka ya está estudiando cómo extraer sus piezas para cuando ese momento llegue. Mavis ha aceptado el que ambos sigan siendo tus siervos, si así lo desean, hasta que el momento llegue. Sé que es duro, pero así son las cosas. Ojalá hubiéramos sabido que todo esto pasaría. Hubiéramos evitado muchas cosas. Yo, lo entiendo. Me alegra escucharlo. La mirada del Mau pasó por todos los demonios presentes, quienes entendieron que las siguientes palabras eran trascendentales. Debéis mantener esto en secreto. Nadie afuera de esta sala debe conocer lo que vosotros ahora. Solo los líderes, Azazel, Miguel, Serafal y yo mismo sabemos sobre este asunto dimensional, y es mejor que cuantos menos lo sepan mejor, pues podría poner en peligro a todo el mundo. Entendido. Después de todo lo explicado, los 2 magos y el gato entendieron lo que Mavis les dijo al principio, cuando llegaron a ese mundo.
Una vez terminada aquella charla, el ambiente dejó de ser tan alegre por todo lo revelado, por lo que abandonaron la sala, cada uno a su quehacer. Mansión Fairy Tail. Al llegar la noche todo el grupo volvió al mundo humano y allí cada uno se fue a su casa. Los magos conversaron seriamente sobre toda la conversación luego de la aparición de la maestra Mavis. Llegaron a la mansión y Lucy se puso a cocinar la cena ya que sabía que tanto Pelirrosa como Gato no debían acercarse a la vitrocerámica, hasta que el mínimo, que no apreciaba su vida, decidió molestar un poco bastante a la rubia. Con una sonrisa maligna, el gato puso sus patitas en su boca, ocultando su sonrisa. Natsu, eres feliz. ¿Qué tal fue el beso con Rias? Natsu ladeó la cabeza mientras que la rubia quedaba totalmente estática durante un segundo, agitando luego la cabeza con tal fuerza y rapidez que uno pensaría que se le separaría del cuello. El gato se rió por lo bajín y mientras el cazadragones se cruzaba de brazos. Ha sido raro. Abajo. Sí, raro. Nunca antes me habían besado, y además fue sorpresivo. Me pregunto por qué haría eso. Bueno, la voz de la maga estelar llamó la atención del duro, ¿es un demonio? No. Quizás por su naturaleza esa sea una forma de agradecer, opinó mientras dejaba los platos sobre la mesa. ¿Con un beso? Pues sí que son raros. Es la primera vez que ayudo a alguien y me agradecen de esa manera. Como he dicho, su sociedad es distinta. Pero creo que le damos demasiada importancia. Lucy intentó cambiar de tema con una falsa sonrisa, cosa que el gato notó. Lucy está celosa y molesta. Ufufufu. El cazadragones enarcó una ceja confundido mientras que la rubia le dedicaba tal mirada al Esteed que este se aterró, prefiriendo callarse y no molestar más a la rubia. ¿Estás celosa, Lucy? Pero si bien Appy había decidido no molestarla, el cazadragones era otra cosa. La mencionada suspiró mientras negaba con la cabeza. ¿Celosa? ¿Por qué? ¿Por qué debería estar celosa? Su tono mostraba claramente que nada le molestaba, nada de lo ocurrido antes de la cena. Natsu simplemente se encogió de hombros, centrándose totalmente en su cena. Lucy sonrió y también se dispuso a comer, pero con unas preguntas rondando su mente. Para cuando el pelirrosa hubo finalizado su cena alguien llamó a la puerta, por lo que fue a abrir. No mucho después gritó. Oye Lucy. Ven un momento. Sí. La mencionada, y de paso el gato, caminaron hasta la puerta, quedando totalmente confundidos al presenciar cierta figura femenina. La persona que estaba en la puerta era nada más ni nada menos que Rias, quien llevaba un equipaje del que Erza estaría orgullosa. ¿Qué haces aquí? Interrogó la rubia un tanto confusa por la presencia de la pelirroja y las maletas que se encontraban detrás de ella. Vengo a mudarme aquí. Punto. ¿Cómo? Pues eso. He decidido que tengo que mejorar mi relación con mis siervos. ¿Y dónde está el resto? Curioseó Natsu al comprobar que ciertamente solo estaba la Gremori. A ellos los conozco desde hace muchos años y vosotros sois los más recientes. Además, ellos vivieron en mi casa hasta la llegada aquí para estudiar. Ah. Bueno, no creo que haya problema. Mavis compró esta mansión para situaciones como esta, o eso dijo. Espero que nos llevemos bien. Con una sonrisa la pelirroja ingresó en la mansión junto a sus maletas ante la mirada de los tres magos. Dado que aún no era demasiado tarde, los cuatro comenzaron a charlar. Rias estaba muy interesada en conocer sobre el mundo de donde provenían los magos, por lo que la conversación se alargó hasta tarde. A la mañana siguiente Lucy se levantó temprano, como era normal en ella. Bajó a la cocina para prepararse el desayuno. En verdad echaba mucho de menos los desayunos en el animado gremio, por lo que le extrañó la falta de presencia tanto del pelirrosa como de aquel gato bocazas del demonio. Por eso dejó su tazón y subió a la habitación del cazadragones para llamarle. Él siempre estaba en el gremio antes que ella, peleando con el resto, como era costumbre. Una vez llegó a la puerta del cuarto decidió abrirla despacio para comprobar el estado de ambos. Con todo el silencio que pudo reunir abrió la puerta. La persiana estaba levantada dejando entrar la luz del sol, aunque la ventana estaba cerrada. Appy estaba durmiendo a los pies de la cama del pelirrosa, boca arriba, babeando feliz, lo cual le sacó una sonrisa. Entonces su mirada se centró en el cuerpo, o más bien dos cuerpos. Los ojos se le abrieron como platos al observar la escena. En la cama del pelirrosa estaba el susodicho con solo unos calzoncillos, lo cual evidenció el bulto mañanero tan propio en los varones, lo cual le provocó un sonrojo y vergüenza, pero este desapareció al comprobar que a su lado, abrazada a él como si fuera una almohada, estaba cierta pelirroja totalmente desnuda. ¿Pero esto qué es? El grito de la rubia resonó en toda la mansión, provocando que Natsu y Appy se levantaran de golpe. Natsu,
Aún medio dormido, prendió sus puños dispuesto a comenzar una pelea. Parpadeó un poco, dándose cuenta de que estaba en su habitación. Desvió la mirada hacia la puerta, donde se encontraba la rubia tapándose los ojos. Vaya, eso ha sido un poco rudo. Ahora su mirada cambió a la de Rias, quien sonreía un tanto divertida. Culpo a Lucy por despertarnos con ese grito. Por cierto, buenos días Lucy, Appi, Natsu. ¿Y cómo lo llamas a él? Lo digo por saludarle. También sonriendo de forma pícara, Rias clavó su vista en la entrepierna del pelirrosa, quien también miró a esa zona en particular. Natsu, no sabía que tú podías ser, burló Appi colocándose sus patas en la boca. ¿Cómo que no puedo? Pues claro que puedo. La cuestión no es esa. ¿Qué hace Rias en tu cama? Lucy dejó un hueco entre sus dedos para mirar a la Gremori, quien sonreía como si nada pasase. Es que no quería dormir sola y me vine aquí. Además, Natsu es como una estufa, es agradable dormir a su lado, sobre todo cuando el clima es frío. ¿Y por qué estás desnuda? Siempre duermo desnuda. De pronto el estómago del cazadragones rugió, por lo que este procedió a vestirse y salir disparado a la cocina al grito de comida, siendo seguido por Appi, dejando a ambas féminas solas en el cuarto. Rias se levantó de la cama, procediendo a vestirse, saliendo de la habitación, sonriendo ya de paso a la rubia, quien simplemente no podía creer lo que veía. ¿Era cosa suya o Rias estaba interesada en Natsu? ¿Y si era así, románticamente o físicamente? Academia. Los nuevos días pasaron tranquilamente, o al menos así para la mayoría de alumnos de la academia. Por otra parte, los días en la mansión se volvieron un poco más animados. Lucy pudo asegurar que Rias estaba interesado en su compañero de equipo, y se jugaba su látigo a que no era románticamente, o por lo menos no por ahora. Lucy no negaba que Natsu era atractivo y encanto en cierto modo, pero su actitud infantil y su capacidad destructiva era algo que tiraba para atrás, pero parecía ser que aquellas cualidades tanto positivas como negativas habían llamado la atención de la pelirroja. ¿Influenciaba también lo sucedido durante el combate? Bueno, incluso ella admitía que eso le llamó la atención por las repetidas veces que le había visto hacer eso. Pero aún sabiendo que algún día se irían. ¿Acaso Rias intentaría convencer a su compañero para que se quedara con ella? Era una apuesta muy arriesgada y sinceramente dudaba que Natsu fuera a aceptar aquello por todo lo que le vinculaba a Earthland. Buena atrapada, Natsu. La Earthfilia salió de su ensoñación, clavando la mirada en el pelirrosa, el cual acababa de atrapar una pelota de béisbol. El club de investigación de lo oculto estaba practicando aquel deporte en el patio trasero del edificio de la vieja escuela. Punto. Escena retrospectiva. Punto. La próxima semana la Academia Quo tendrá un torneo de bola. Es una batalla entre los clubes que no podemos perder, explicó Rias con aire deportivo. En general, se trata de un evento en el que se jugaba a deportes de pelota como el béisbol, fútbol, baloncesto y tenis. Estos partidos incluían competencias entre clases, géneros y, obviamente, también los hay entre los clubes, independientemente si se pertenecía a un club deportivo o si era un club obligatorio, por lo tanto aquello incluía al club de investigación de lo oculto. Cuando los clubes que competían no tienen el mismo número de miembros, se establecía el juego limpio, para que tuvieran el mismo número. De acuerdo con el anuncio del Consejo Estudiantil, algunos deportes podían requerir más jugadores, por lo que deben asegurarse de tener reservas. Punto. Flashback de Finn. Punto. Se golpeó mentalmente por darle tanta vuelta a aquel asunto. ¿Y qué más daba si Rias estaba interesado en Natsu? Su compañero era un total asexual, y eso ya se había comprobado muchas veces. ¿Cuántas la había visto desnuda y nada? Vale, estaba empalmado aquella mañana, pero eso era algo completamente natural en todos los varones, eso ya se lo habían explicado cuando le dieron la charla, así que no significaba nada. Luego de aquella preparación cada mochuelo se fue a su olivo hasta que Rias les llamara, un descanso, y el del pelirrosa se llamaba aseo. Dado que le entró la urgencia cerca del edificio de preparatoria, fue corriendo, suspirando de alivio una vez que su vejiga se encontraba vacía. Pero, para cuando salió del baño, un grupo de adolescentes de tercer año, que parecían estar dopados, se encontraba frente a él. El pasillo estaba vacío, pues los estudiantes o bien estaban en sus casas, o en sus respectivos clubes o a saber. ¿Tú eres Natsu Dragneel?, preguntó el que parecía ser el líder. Sí, soy yo. ¿Es cierto que Rias Gremori y Lucia Artfilia están viviendo contigo? Sí. Todos vivimos juntos. El cazadragones ladeó la cabeza al no entender el motivo de que aquellos tipos, que ni siquiera debían estar allí, se mostraran tan hostiles con él.
Será mejor que tengas cuidado, Dragneel. Te puede pasar algo malo. Cierra interrogación. El líder, que era bastante corpulento, estilo Laxus, pasó al lado suyo y le dio un fuerte golpe con el hombro, pero no esperaba que fuera como darle a un muro de hormigo. Volvió la vista hacia Natsu y se fue tocándose el hombro junto al resto de sus compañeros. Al darse la vuelta para darse una vuelta por los terrenos de la escuela se topó con Koneko. Hola Koneko, ¿pasa algo? Esos chicos, respondió mirando hacia donde se habían ido. A ellos. No te preocupes. Koneko solamente afirmó con la cabeza y volvió a mirarlo. La jefa nos ha llamado. Quiere vernos en la sala. Ok. Voy a por Lucy y vamos. Koneko asintió y se dispuso a marcharse. Siguiendo su olfato, Natsu buscó a su compañera rubia, quien se había encontrado con una chica de gafas llamada Kiryu. Y entonces ya te has acostado con él. La adolescente con gafas sonrió de forma coqueta, provocando un enorme sonrojo en la rubia. ¿Pero qué dices? ¿Me estás diciendo que no? No puede ser verdad. Kiryu parecía estar bastante asombrada por aquella revelación. Vivís juntos y por lo que sé y he visto, cualquier chica querría dormir con él, y hacer muchas cosas pervertidos, pues menudo cuerpo tiene y seguro que ahí abajo tampoco estará nada mal. Esto último lo dijo con una mirada lasciva. La rubia solo se sonrojó mucho al recordar lo ocurrido hacía unos días. Solo somos amigos, nada más. Claro, solo amigos. Y yo no uso gafas, comentó con sarcasmo. Además, no pasaría nada, y si no, pues podríais dormir juntos desnudos. Sois amigos, ¿no? Pero. No terminó la conversación cuando Natsu entró en el aula, llamando a la rubia. Oye Lucy, la jefa nos llama. Ya voy. Lo siento Kiryu, tengo que irme. Tranquila, ya hablaremos en otro momento. Cuando la rubia llegó al lado del pelirrosa, pasó sin siquiera mirarle, caminando a prisa roja como un tomate. Oye, las chicas habláis de cosas muy raras. Luego nos dicen a nosotros. Cállate. Cuando ambos llegaron a la sala del club pudieron comprobar que no solo estaban sus compañeros, sino también los miembros del consejo estudiantil. Natsu los conocía porque había tenido varios problemas con ellos, aunque había uno que no conocía. Quizás fuera nuevo. Natsu, Lucy, ella es. Pero antes de finalizar la presentación Natsu habló. Oh, eres tú. ¿Cómo te va? No tan bien como me gustaría, Dragneel, sobre todo si no me dirás tantos problemas. Rias sonrió divertida al ver el gesto serio de la presidenta. Como decía, ella es Sona Citri, la presidenta del consejo estudiantil, aunque Natsu ya la conoces. Aún así, quería una presentación oficial. Encantada, yo soy Lucia Artfilia y bueno, ya conoces a Natsu. Sona es un demonio de clase alta y la próxima heredera del clan Citri, siguió explicando la pelirroja. El clan Citri es uno de los 72 pilares que sobrevivieron a la Gran Guerra, al igual que los clanes Gremory y Phoenix. Esta escuela está controlada por el clan Gremory, pero durante el día lo controla el consejo estudiantil, en otras palabras, el clan Citri. Sois como una mafia, comentó Appy mientras se comía un pescado. Oye, eso es ofensivo. El nuevo miembro del consejo le reclamó al gato parlante. Vosotros tenéis una vida pacífica en la escuela por el hecho de que la presidenta y sus sirvientes trabajamos durante el día. Por cierto, mi nombre es Sagi Genshiro de segundo año y soy el peón de la presidenta. Se presentó a las dos últimas incorporaciones Gremory. ¿En serio?, preguntó Natsu ilusionado. Entonces eres igual que yo. No me lo recuerdes, se lastima mi orgullo. Las palabras de Sagi provocaron que aquel sentimiento alegre del pelirrosa se transformara, pues sin duda alguna esas palabras le ofendieron un poco. ¿Qué quieres decir con que lastima tu orgullo? Pues eso. Que alguien como tú sea peón de Rias Gremory hiere mi orgullo como peón. Sagi, compórtate, gritó de pronto Sona con toda su autoridad. Lo lamento, presidenta. La verdad es que te vendría bien aprender modales. Además, no ganarías en una pelea contra Dragneel. ¿Pero qué dices, presidenta? Si me enfrento a él acabará muy lastimado, sonrió Sagi de forma arrogante. Sona sabía quién era Natsu y lo que había logrado. No solo la propia Rias le había contado sobre su enfrentamiento contra Raiser, sino que le había contado con todo lujo de detalles el gran poder del pelirrosa. Por ese motivo, para que la arrogancia de su nuevo siervo se perdiera, decidió que sería buena idea una dura lección. Está bien. Te permito que le enfrentes, si Dragneel quiere. Sagi sonrió aún más, alegre por tener la aprobación de su rey. El peón Citri clavó su mirada en el Dragneel, quien sonrió de tal manera que Sagi perdió su sonrisa. De pronto el Citri invocó algo en su mano izquierda. Tenía forma de lagarto y era negra. De su boca salió disparado algo que se le pegó a Natsu en el brazo, el cual ni siquiera intentó evadirlo.
¿Y esto? Es mi Sacred Gear, el cual absorbe tu poder. En él está el alma del dragón Britra. Con que un dragón, no deberías haber hecho eso, advirtió el cazadragones aún más sonriente mientras creaba flamas en el poder que sentía que estaba siendo absorbido. Porque lo di. No pudo terminar de hablar debido a un enorme dolor que le llegó al brazo izquierdo, el cual rápidamente se extendió a todo su cuerpo. Debido al dolor que sentía le costó hacer desaparecer el látigo que había invocado. Sagiel es Natsu Dragneel, hijo de un dragón, Dragon Slayer de fuego y el actual Sekiryu Utei, presentó Sona aún sentada en el sofá. Además, consumió las 8 piezas de peón. Sagi miró impactado a Natsu ya que no pensaba que aquel tipo fuera tan importante. Cuando se levantó hizo una reverencia hacia Natsu. Perdóname por mi comportamiento. Vale, no ha pasado nada. Creo que esto es suficiente. Nos retiramos. Hay un documento en el que debo terminar durante el almuerzo. Ryas, estoy deseando que llegue el torneo, sonrió retador a la Citríaga Gremory, quien sonrió de igual manera. Sí, yo también. Dicho esto, los miembros del consejo estudiantil se marcharon de la sala, dejando solo a los Gremory. Bueno, pues sigamos entrenando. Varios días después. Llegó el día del torneo y Natsu tenía un mal presentimiento ya que desde que se encontró con esos chicos había habido varios intentos de dejarlo en un mal estado, o séase, intento de homicidio. En la pista de tenis se encontraban Ryas y Sona, ambas vestidas con la equitación propia de aquel deporte, enfrentándose con deportividad pero también con grandes ganas de derrotar a su rival, tanta que incluso invocaban poder demoníaco sin siquiera darse cuenta, o eso parecía. No pienso perder contra ti, Sona. Ni creas que te pienso dejar ganar, Ryas. Aquel partido fue sin duda asombroso de ver para estudiantes y profesores. Era un partido cuya exigencia recordaba a los mejores duelos del tenis profesional. El día pasó entre pruebas y pruebas hasta que el club tuvo que enfrentarse al grupo de tercer año que amenazó al Pelirrosa días atrás. El juego que les tocó era el balón prisionero. Todos a por Dragneel, anunció el líder nada más comenzar el partido. Natsu solo sonrió desafiante. Atención, llamó Ryas al resto del grupo. Ellos son los que han intentado hacerle daño a Natsu todo este tiempo. No mostréis piedad. Sí. Durante el inicio del partido Natsu esquivaba pelotas, agarrando algunas, devolviéndolas al equipo rival. Él solo eliminó a un numeroso grupo del equipo rival. Pero en un momento una de las pelotas fue hacia Yuto, quien estaba bastante despistado, aunque llevaba así por lo menos 2 días. ¿Kiba? ¿Cierra interrogación? Natsu agarró la pelota que estaba por darle en la cara al rubio, pero algo pasó. Uno de los miembros del equipo rival aprovechó aquel momento para lanzar una bola envenenada, logrando alcanzar su objetivo. La pelota le dio a Natsu en sus pelotas. Le dio donde más nos duele a los hombres. Al pobre casi se le salían los ojos y pequeñas lágrimas salían de estos. Acto seguido cayó al suelo mientras se agarraba la entrepierna. Aquello impactó a todos los Gremory, quienes observaron aquella jugada tan sucia. Ara jefa, parece que han intentado dejar a Natsu sin descendencia, sonrió Akeno, pero con una sonrisa que daba miedo ver. Lucy, llamó la pelirroja a la rubia. ¿Sí? Muerte. Lo que ocurrió después fue una masacre. Sin duda no había sido buena idea golpear a Natsu ahí. Después de que las dos dejaran al otro equipo medio muerto, llevaron a Natsu a la enfermería. Natsu, no te muevas, pidió muy nerviosa la rubia. El pelirrosa estaba confuso y aún dolorido por el balonazo, pero el dolor se fue calmando cuando Lucy puso su mano casi tocando su hombría mientras lo curaba. El torneo terminó dejando al club en primer lugar. XXXXX. Ya en la tarde todos los miembros se encontraban en la sala del club, donde Ryas se encontraba encarando al rubio. Le había visto bastante distante aquellos días y conocía el motivo, pero no por ello iba a permitir que actuara de aquella manera, por lo que le dio un golpecito en la frente, llamando la atención del rubio. ¿Ya despertaste? Ryas estaba muy enojada con él, pero no al punto de abofetearle. Todos habían ayudado en las pruebas, pero el rubio estaba raro y distante. Debido a sus cambios repentinos, parecía una persona totalmente diferente. ¿Has terminado ya?, interrogó el rubio con un tono de voz neutro. El torneo terminó. No vamos a entrenar más, así que puedo tomar un descanso esta noche. Estoy un poco cansado, así que tomaré un descanso de las actividades del club. Lo siento por mi comportamiento en el partido, es que no me sentía bien. Su tono de voz cambió a uno de disculpa mientras mostraba una leve sonrisa. Claro, el rubio agradeció y se marchó de la sala, dejando a los magos totalmente confundidos. Ya estamos en esa época, suspiró la pelirroja, lo cual les confundió aún más. XXXXX.
Aquella misma noche, en la sala principal de la mansión, Rias, Lucy, Natsu y Appy estaban reunidos para hablar sobre el asunto de Yuuto. Rias, ¿podrías explicarnos qué pasa?, pidió Lucy para poder entender el comportamiento de su compañero. Veréis, Yuuto es un sobreviviente del proyecto Espada Sagrada. Hace muchos años la iglesia cristiana realizó un proyecto para poder encontrar a alguien que pudiera controlar la espada sagrada Excalibur. Las espadas sagradas son las armas definitivas para acabar con los demonios. Si llegáramos a ser alcanzados por una espada sagrada no quedaría rastro de nosotros, nos evaporaríamos. Se les podría llamar como el arma definitiva de aquellos que creen en Dios y ven a los demonios como sus enemigos. El origen de las espadas sagradas viene de muchos lugares, pero, creo que la más famosa sería la espada Excalibur. Incluso en Japón aparece en muchos libros. Es un arma sagrada creada por magia y alquimia por aquellos que alcanzan el territorio de Dios. Pero las espadas sagradas eligen a sus portadores. He escuchado que solo una persona cada 100 años es elegida. Impresionante, susurraron los magos y el gato. Ningún Sacred Gear de tipo espada puede competir contra Excalibur, Durandal, Ascalon o Caliburn a causa de que esas espadas sagradas son muy poderosas. Lo mismo ocurre con las espadas demoníacas. Yuuto recibió tratamiento artificial para adaptarse a las espadas sagradas, especialmente Excalibur. ¿Entonces Kiba es capaz de usar las espadas sagradas? Rias lo negó con su cabeza. Yuuto no pudo adaptarse a las espadas sagradas. No solo Yuuto, ninguno de los que recibieron el tratamiento similar al suyo pudo adaptarse. La iglesia decidió que los que no podían usar las espadas sagradas eran defectuosos, así que los desecharon. La mayoría de las personas con las que experimentaron fueron asesinadas, incluyendo a Yuuto, solo porque no pudieron controlar las espadas sagradas. Eso es horrible, murmuró Lucy apenada por todos aquellos inocentes asesinados. Cuando reencarne a Yuuto en un demonio, él juró que se vengaría, incluso en el estado en el que estaba. A causa de su talento, fue usado para el proyecto de las espadas sagradas desde que nació, pero yo quería que usara su talento como demonio. El talento que tiene con las espadas sería un desperdicio si solo lo usara para controlar las espadas sagradas. Ese chico no podría olvidarse de eso. Las espadas sagradas. Aquellos que están involucrados con las espadas sagradas. Ahora tiene sentido. De cualquier forma, solo lo observaré por ahora. Justo en este momento su cabeza está llena de sentimientos con respecto a las espadas sagradas. Espero que regrese a su estado habitual, suspiró la pelirroja con tristeza. Vamos a dormir. Incluso si pensamos sobre eso no hará que el comportamiento de Yuuto vuelva a la normalidad. Los dos magos asintieron, conociendo ahora el motivo por el cual Yuuto actuaba tan extraño. En verdad conocían a varios que habían pasado por algo semejante, pero no dejaron que la venganza les consumiera y cuando tuvieron que enfrentar a sus demonios del pasado lo hicieron sin caer en aquel veneno. Para dejarlo claro, cuando cenan en el castillo Gremory son las 7 de la noche, cuando cenan en la misión son casi las 12. No me quejo, pero si alguien más quiere dejarme un review lo agradeceré. Reeditado el 14/02/019. Bueno, en este caso he realizado dos cambios importantes. El primero es eliminar la guerra de los dragones y por tanto la presencia de Igneel y compañía en el mundo de XD, así como las reacciones de Lucy, siendo más apegadas a su personalidad real, creo. El segundo es que Mavis atravesó la brecha, pues el escudo rasgó el tejido dimensional, creando una brecha en la propia brecha dimensional, por lo que solo se puede viajar por la misma. El escudo ahora no posee la capacidad de viajar por su cuenta, ahora debe atravesar la brecha.